Cristian, encantado de volverte a recibir en el programa de Reto Siglo XXI. Un gran gusto, don Jorge. Para mí es un honor. Y para hablar de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay una ley nueva de contratación administrativa que tiene pocos años de- de- de haberse aprobado, ¿verdad? Fue en el 2022. O sea, en que se agilizan todos los trámites, en que se simplifica, en que se quita un montón de obstáculos. Y fuimos asesorados por la OCDE también, que le hace un análisis eh, a todo lo que es la contratación administrativa, que uno se queja mucho, la gente se queja cuando llega el gobierno. Lo que sucede es que no contratan gente que conozca la ley de contratación administrativa, que no sepan qué es lo que está sucediendo. Y entonces, y que no entren en conversaciones con la Contraloría, como debe ser. Para preparar cualquier cosa siempre uno necesita un apoyo, por pequeño que sea, eh, un consejo. Uno tiene que plantear, uno no puede llegar a imponerse a la Contraloría. La Contraloría es un órgano eh, fiscalizador que revisa previo también a cualquier contratación administrativa de importancia. ¿Va? No hay que confundir, no es para cambiar las llantas de un carro, sino que es para cuando se van a hacer obras de interés público, donde hay recursos muy grandes. Es un órgano que depende básicamente de la Asamblea Legislativa. La Contralora se nombra por 8 años. ¿Ya? Ya Marta tiene muchos años de estar en la Contraloría, conoce muy bien todo. Hablemos un poco de este enfrentamiento, primero con la Contraloría. Después, y ahora se está haciendo un enfrentamiento con la Sala Cuarta, porque se dice, muchas de lo que está planteando el Ejecutivo para hacer la reforma de esta Jaguar, que para mí es como un símbolo básicamente para hacer, como decir, la 12 de un equipo de fútbol. Eh, pero hay que tener cuidado, porque en este país hay que respetar el marco jurídico, todo lo que es el Estado de Derecho, la transparencia, la civilidad, el rendimiento del sector público. Y hay que saber cómo hacer las cosas. Que no, si uno llega sin experiencia, busquen asesores, pero no puede precipitarse uno a decir, bueno, hagamos esto y la Contraloría está en contra, no importa, no. Contraloría son gente muy profesional, con mucha experiencia, y ahí están para eso, para controlar, pues son fondos públicos, no son fondos privados, ¿verdad? Es que esa es la diferencia entre sector público y sector privado. A uno le queda muy difícil, te soy honesto. Cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y en el programa mío que era de simplificación de trámites y ver todos los problemas. Es más, fue cuando se comenzó a trabajar sobre el proyecto de la, de la ciudad, eh, de las oficinas, pongámosle así, para todo el sector público centralizadas, porque sí es una barbaridad la cantidad de distintos edificios por distintos lugares y debe haber pero eso hay que hacerlo con transparencia. Eso estaba metido del BID anteriormente, había hecho todo, luego lo pasaron al Banco Centroamericano. Y hay algún problema posiblemente legal por lo que le están impidiendo de que se haga la contratación como se está pensando. ¿Va? Pero no hay que permitir de ninguna manera darle una carta en blanco para que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana. ¿Va? Bueno, pero ya se me fue la mano. No, vamos a ver, desde siempre escuchamos una especie de crítica a un país que tiene un sistema de control superior de la hacienda pública,
Me parece que pocas personas pueden tener tal vez la dicha de decir, bueno, conocemos bien lo que es el órgano contralor, conocemos bien lo que es la parte de la toma de decisión de la administración activa, ser ministro, ser jerarca, y también sabemos lo que es estar en el mundo privado y estar teniendo que vivir un mundo de regulaciones que a veces son excesivas, que otras veces no parecen realmente motivar la inversión en el país. El poder comprender cuando usted habla de esa doctrina de los frenos y contrapesos, eso es fundamental en un país. Es muy fácil a veces tomar una receta de algunos países que han optado por sistemas autoritarios, por sistemas donde no hay control absolutamente de nada y donde todo termina siendo manejado no por una persona, sino que a veces también hasta esos que quieren ser muy buenos líderes de un país creen que controlan y al final lo que hacen son como feudos de otros que son los que finalmente terminan manejando bajo formas irregulares, poco éticas, las situaciones del Estado. Y donde aumentan la corrupción, lógicamente. Claro, Donde hay poder, la corrupción el caldo de aumenta. cultivo de la corrupción está por ahí, donde usted quiere imponer un sistema que no entiende, no comprende y no promociona esa gran idea de los frenos y contrapesos. Donde hay control, hay incomodidad. Yo recuerdo bien cuando yo estaba en la Contraloría y nos tocaba hablar con ministros, hablar con presidentes ejecutivos, ir a presentar informes de auditoría y pues yo veía la incomodidad que significaba aquello, el control de las recomendaciones que se tenían que implementar. Algunas veces la Contraloría, pues sí, uno tiene que reconocer que puede revisar un poco su forma de proceder, tratando no tanto de estar apuntando a problemas de gestión, sino tratando de poner un poco más su línea de colaborar, de ayudar, ¿verdad? Sí. Ser socio. Ser socio, ¿verdad? En cualquier programa. Eso es algo que la Contraloría, creo yo que en el tiempo ha venido cambiando positivamente, porque de una versión de Contraloría que yo conocí allá por los años 99-2000, que fue cuando yo ingresé, a la que hoy existe, hay una gran diferencia en tratar de construir junto con el Estado, ¿verdad? No ser esa institución que va y señala el error, pero no trata de ayudar en ver cómo se puede con mejores prácticas, sin caer en coadministrar, pero cómo podríamos ver otras opciones de hacer una serie de toma de decisiones públicas. Sí, y por otro lado está lo que la OCDE le dijo a Costa Rica, cuando doña Laura dice queremos entrar en la OCDE 2014-2015, y viene la OCDE y le toma la radiografía al paciente y confirma que ese paciente está en cuidados intensivos, ¿verdad? Y en la parte de competencia, de regulaciones, de contratación pública, y sobre todo en contratación pública, dice, este país es un desorden con instituciones que tienen como cada uno con sus propias normas. Sistema y normas. Y aquello era un desorden, y el desorden más evidente era aquel tema de Comprared y Merlin y otras entidades haciendo sus propios sistemas electrónicos, y esto era una tierra donde no había orden, ¿verdad? Entonces, pero ya llegamos a un sistema central. Llegamos a una ley nueva en el 2022 que recoge muchísimas de las buenas prácticas y además de que está en parte lo que usted mencionaba. O sea, yo personalmente siempre he pensado que el frío no está en las cobijas. El problema siempre ha estado en las personas que se contrata para ser directores, gerentes o funcionarios de las entidades públicas, y el gran desconocimiento que hay de cómo se hace gestión pública. Usted encuentra gente que ni siquiera tiene el mínimo conocimiento de la normativa de contratación pública, que no tienen la habilidad para construir pliegos de condiciones que motiven la competencia, y se oponen con cláusulas absurdas, cláusulas que desde luego van a objetar en la Contraloría General, y la Contraloría General desde luego que las va a anular porque efectivamente se verifica que son cláusulas que no motivan la competencia efectiva en el mercado que sea que se vaya a realizar. Y entonces ahí es donde viene mucha de la molestia, ¿verdad? Porque no entendemos que el problema no está en una Contraloría General que decide a partir de que efectivamente verifica que hay un problema en el clausulado, sino que es de origen. El problema es de origen, el problema viene desde los tomadores de decisión que nos encontramos a cada rato en el sector público, y lo ha sufrido este gobierno como lo han sufrido otros gobiernos,
que llegan y se encuentran de los cuadros medios hacia abajo una forma de hacer las cosas, una cultura de hacer las cosas que no favorecen la eficiencia, la eficacia, y cuando necesitan actuar, los primeros problemas están ahí en la propia institución pública y no en la Contraloría General, o no en la Procuraduría de la Ética, o no en los órganos que tienen que hacer sus tareas de control y fiscalización. Y llegamos a ese problema de siempre, un tema de un funcionario público que no contesta el artículo 192 de la Constitución, que es tener gente por méritos, gente con la capacidad de tomar decisiones. Y al encontrar eso, es muy fácil para ellos echarle la culpa a las normas, a las leyes, en lugar de reconocer que hay un gran desconocimiento, una gran ignorancia de cómo aplicar con inteligencia las regulaciones que están. Yo que tengo 24 años de conocer el ordenamiento de la contratación pública, ni antes ni ahora puedo decir que el problema está en la ley. El problema está en los que aplican la ley, en la gente y su falta de inteligencia, su falta de visión de cómo hacer unas formas de contratación más eficientes. Y hay que reconocer que gracias al trabajo de la OCDE, le dice a Costa Rica, hay una serie de controles previos que yo no le veo cuál es el valor agregado. Quítelos, se quitaron, muchos de ellos se quitaron, la Contraloría General ya no autoriza temas de urgencia, la Contraloría General ya no da autorizaciones de contratación directa, en la materia de objeción a los pliegos de condiciones, muchísimo dejó de llegar a la Contraloría General. En los órganos que están en competencia, como el ICE, como JASEC, etcétera, hay un régimen diferenciado que permite que esos órganos en competencia no se vaya a la Contraloría General en objeciones al pliego, en recursos contra los actos finales. Es decir, creo que hasta cierto punto se logró un intermedio lógico, razonable, donde lo es suelto el control previo, eso sí, asuma más responsabilidad y contesta hasta cierto punto esto de darle más valor agregado y que los jerarcas sientan que ellos son los verdaderos responsables de que las cosas se hagan bien en las entidades públicas. Entonces yo creo que sí, con la Ley General de Contratación que entró en diciembre del 2022 en vigencia, ganamos hacia un modelo que quitó una serie de controles previos que no le estaban dando valor agregado a la gestión pública. Sigue habiendo alguna parte de controles previos, pero yo siento que son los menos. Y de hecho, donde más se ha generado alguna polémica en los últimos meses, no ha sido en objeciones a los pliegos o en apelaciones, ha sido en un control que tiene que ver sobre formas de contratación que están haciendo las entidades públicas, que las deciden unilateralmente y entra una facultad de control posterior, que es la fiscalización oficiosa que se hace de parte de la Contraloría General. Bueno, y la Contraloría tiene gente muy profesional, con muchos años, que conocen. Lo que pasa es que los ministerios o las instituciones, casi todas las instituciones públicas, como que no han invertido en la capacitación, en la formación, o no conocen posiblemente muchas de las distintas maneras de hacer que las cosas caminen. Y yo te lo digo por frustración también. Yo sentí una frustración terrible cuando decía, mira, pues hagamos tal cosa, no se puede, sí se puede, no se puede. Pero aprendí a ir a conversar con las autoridades, de buscar apoyo, de buscar ayuda, de buscar consejos y avanzar, porque ellos, si no, se queda uno ahí estancado. Porque no nace uno con ponerse a hacer un berrinche contra la Contraloría, ¿no? La contención al final no te va a llevar a ningún lado. Y yo recuerdo mucho esta forma de trabajo que usted comenta, porque a mí me consta, cuando usted era ministro y yo estaba en la Contraloría, yo recuerdo muy bien más de un jerarca que sabe que cuando quiere hacer cosas verdaderamente de impacto en su propia competencia como ministro, como presidente ejecutivo, que el diálogo franco, el diálogo directo con el órgano contralor construye. Que a veces no es necesariamente como la persona lo está pensando, porque la Contraloría le hace ver que hay un tema presupuestario, un tema de formas que hay que revisarlo otra vez. Pues bueno, eso es parte del diálogo que uno sostiene y donde hay que reconocer que hay ciertos límites que no se pueden variar, pero que hay otras formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho en mi tiempo en la Contraloría, y precisamente cuando colaboré con la actual Contralora,
que tiene pues su tiempo de estar en la Contraloría, que conoce muy bien lo que hace la Contraloría, esa forma de trabajo constructivo. O sea, yo fui partícipe de muchas sesiones de trabajo con jerarcas que llegaban a tener ese diálogo directo, no tanto para que la Contraloría le dijera cómo lo tengo que hacer, sino que llegaban a exponer un proyecto, explicaban el proyecto y se encontraba o que tenía muy bien que la forma legal fuera la correcta, y uno se quedaba pues bastante satisfecho de saber que había una muy buena respuesta en ese marco, o se daba cuenta que había un manejo o una asesoría incorrecta que estaba recibiendo el jerarca. Y esto hay que reconocerlo como es que hay jerarcas que tienen muy buenos asesores a su lado y hay otros jerarcas que lamentablemente creen que tienen asesores adecuados en temas jurídicos o en temas económicos, y no, más bien los están mal aconsejando y los están llevando hacia una serie de ideas que no son correctas a la luz de lo que el derecho permite o no permite en este país. Y bueno, pues habían jerarcas que simplemente, o hay jerarcas que hay que reconocerlo, simplemente creen que saben cómo se hacen las cosas porque sus asesores le dicen que es de esa forma, y hay otros que no lo ven de esa manera, que lamentablemente afectan en ese sentido. Yo creo que bueno, pero todas las instituciones debieron de tener de verdad viendo esta situación, ¿verdad? De tener una persona que sea un consejero que tenga experiencia. No que no se trata de títulos, ¿verdad? Esto se trata de que conozca exactamente la ley de contratación administrativa en todos sus extremos, ¿verdad? Porque no es el asesor legal necesariamente, no es el asesor financiero, no es el asesor, es una persona especializada en contratación administrativa que ojalá haya estudiado muy bien la ley, que conozca muy bien todos los alcances de la ley y que lea toda la letra a menudo, porque uno realmente primero no le da tiempo, ¿va? Pero si uno llama al asesor legal, pero el asesor legal puede ser que sepa, no sé, de contratación de personal o de otros montón de campos en que tiene que ver el asesor legal, que normalmente la mayoría está viendo cuestiones internas de los ministerios o de las instituciones, ¿verdad? Mucho con la parte personal, ¿verdad? Pero esto de la contratación administrativa es clave, ¿verdad? Y no solo en contratación, usted lo ve en el área de regulación por completo. Sí, sí. Vea lo que pasa en Chile Compra, que hace rato Chile Compra existe y es un modelo para los países iberoamericanos. Muchos lo recomendamos como el lugar al que hay que mirar de cómo fue que han venido cambiando positivamente la gestión de la contratación. En Chile Compra, todos los funcionarios que tengan que ver con los concursos de contratación deben estar en un proceso permanente de acreditación de sus conocimientos. Claro. Si usted no logra año a año acreditar que usted se ha mantenido actualizado, su poder de entrar al sistema a hacer las operaciones simplemente se le bloquea. Si usted no acredita que en el año 2024 no reunió la cantidad de horas, no puedo esperar que en el 2025 con mi usuario pueda entrar al sistema. El sistema me bloquea el ingreso porque no me acredité, no me mantuve con la cantidad de horas que garanticen que haya un mínimo de conocimientos. Costa Rica, gracias a Dios, fue parte de lo que la OCDE le dijo al paciente de Costa Rica en el año 2015, que sale el estudio de gobernanza, que fue la radiografía que tomó la OCDE. Le dice: Costa Rica, usted tiene un serio problema de profesionalización, de déficit de profesionalización. O sea, usted tiene un montón de gente que dice saber de contratación pública, pero no tiene la menor idea de lo que es contratación pública. Entonces, hacen malos pliegos, hacen malos contratos, no saben hacer fiscalización de contratos. Las cosas hay que decirlas como son. Y uno lo ve todos los días. Uno lo ve todos los días cuando va y habla con ciertos niveles de funcionarios públicos y se enclaustran, no entienden que están ante una incorrecta lectura de las normas y no hay forma de avanzar, ¿verdad? Entonces ya Costa Rica tiene el sistema de la profesionalización, es un capítulo de la ley del año 2022, la OCDE lo recomendó, la dirección de contratación con doña Yesenia la directora, Arelis y otras personas que lo están haciendo bastante bien en la dirección. Ya se publicó, de hecho el viernes pasado, la Política Nacional de Profesionalización y vamos hacia un sistema de acreditación.
costará varios años, pero va a llegar el momento en que todos esos que hacen contratación pública o están acreditados, o sea, ya no viene más eso de que cualquier persona puede estar tomando decisiones. Y van a ser buenos consejeros. O sea, y buenos consejeros. Entonces, porque eso es importantísimo. Ya los que van a ser ministros o presidentes ejecutivos van a tener alguien conocimiento, porque van a decir, bueno, y este que me va a asesorar en contratación está acreditado, estamos con los niveles adecuados de que me garantice que dominan el ordenamiento de la contratación pública. Sí, mira, no te preocupes, está acreditado, es un buen asesor, tanto en lo consultor privado o en la parte de funcionarios públicos, de manera que te garantice un mínimo. Hoy por hoy, no, usted sigue viendo, no solo con este gobierno, con otros gobiernos, va y habla con los jerarcas y lamentablemente se sientan a la par de estos jerarcas personas que no conocen de contratación, no conocen de presupuesto público, no conocen de control interno y hay una incorrecta asesoría. Y entonces ahí es donde viene ese tema de contención que para nada es sano, ¿verdad? La Contraloría puede fallar, pero también es cierto que por lo menos en mi experiencia que estuve ahí no hay ninguna mala intención. Ahí puede ser que haya a veces alguna lectura que puede ser revisada nuevamente y se revisa, pero yo que estuve ahí puedo decir que no hay nunca vi una mala intención, siempre vi un espíritu constructivo que a veces cuesta aceptar que tal vez el jerarca no esté por la línea correcta, pero que eso se tiene que revisar, se tiene que dialogar y se tiene que, por lo tanto, mejorar. Y que tenga buenos salarios también, esos claro. asesores, porque si comenzás a tener un tope salarial muy bajo, ya entonces no tenés gente calificada. O que haya la posibilidad de que un ministro o un presidente ejecutivo pueda sacar un concurso para una asesoría en este campo, ¿no? Eso sin duda. Y bueno, si algo que reconocerle a este gobierno es que a los pocos días de que entró el señor Chávez, hace lo del aumento de salario de los ministros y viceministros. Mire, eso me pareció extraordinario, porque efectivamente, años de años, no se pudo. No se pudo pagar dignamente. Es más, yo creo que lo que están ganando con todo ese aumento no es digno, pero son cargos de mucha responsabilidad, son cargos muy delicados, son cargos donde usted ocupa gente muy competente. No, y que puede meternos en problemas penales. En muchos temas penales. Entonces, yo creo que eso fue un tema muy bueno del señor presidente, de hacerlo de una vez, de a golpes, nomás empezando, porque no era posible. Por muchos años se intentó y siempre era un problema hablar de reconocer eso. Y eso hay que agregarlo efectivamente a los asesores, a los jefes legales, a los jefes de las áreas económicas, de regulación que tienen las entidades públicas, porque hay que reconocer que nosotros queremos tener a la gente más competente, pero a la hora que usted le ofrece salarios de 1.2 millones, dice, no, mijito, mejor me quedo en lo privado porque el Estado paga mal. El Estado paga mal. Queremos gente competente, pero hay que tener en la mesa y seguir trabajando. Por lo menos en las áreas claves. Las áreas claves, por lo menos, sí. Es que no puedes tener salarios que no son competitivos, o sea, y esto es ridículo. O sea, a veces un asesor legal o un auditor de una institución y no gana lo suficiente, ¿verdad? Y entonces tenés que tener esa estructuración de como tiene cualquier empresa, ¿verdad? Un gerente financiero, un auditor, un gerente de ventas, cualquiera que sean claves para la institución, y tiene que tener salarios competitivos. Así es. Y ojalá con todas las capacitaciones que uno obliga también en el sector privado a que vaya usted al curso tal, vaya a tal curso, vaya, tráigame la acreditación. Sí. Y eso también hay mucho que sensibilizar a cierto sector de la prensa que es a veces yo siento que muy no sé, crítica sin fundamento, porque ahora no sé si se da cuenta que el presidente publica lo que está ganando y yo miro ese número y digo, ¿cómo es posible que el presidente de la República gane tan bajo? O sea, es la máxima responsabilidad, sus ministros ganan más que él y vemos como la gran cosa tener un presidente que gane lo menos posible. No, si queremos un presidente competente, si queremos tener en la próxima elección candidatos que van a ir a ganar un salario justo por el nivel de responsabilidad, hay que ofrecerlo. Y eso es un tema que sigue siendo necesario de sensibilizar con cierto sector de la prensa que parece feliz buscando cómo se pague lo menos posible a jerarcas que tienen responsabilidades muy delicadas por tomar todos los días. Y no solo delicadas, sino que involucra posible. Mucha gente no entiende primero que un ministro no recibe
si lo despiden no hay, no hay ninguna prestaciones, ¿verdad? Es un hombre de confianza, pero tiene que ser un hombre que tenga un salario, como vos decís, competitivo, ¿verdad? Para que no... Y para evitar corrupción también, porque cuando un salario de 1.200.000 era cuando yo estaba, 1.100.000, una cosa así. O sea, posiblemente ganaba más el chofer, porque tenía más años de trabajar ahí en el ministerio que lo que ganaba el ministro. O sea, y que lo hay, lo hemos visto. O sea, y lo hemos visto. En estos días ha salido publicado, Otto Guevara le gusta hacer mucho eso, de publicar salarios, pero es que es real. ¿Cómo es posible que un chofer gane 2.5 millones cuando hay jefes legales en entidades públicas que ganan 1.800.000 o menos? O sea, eso no puede es ser. una mala estructuración. O sea, hay que ordenar la parte salarial. Y también todas las instituciones, incluyendo las universidades, que las universidades están con unos salarios a veces que no son los correspondientes a la situación de un país también financiero. Pero aquí lo que más me preocupa a mí es la importancia de la transparencia, ¿verdad? Aquí la importancia es acabar con todas estas cosas que lo que atienta es, si vos das poder sin control, recursos públicos, es muy peligroso. Aquí y en cualquier país del mundo, ¿verdad? Claro, hay países donde todo se agiliza, pero a base de mordidas, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que ahí es donde hay que reconocer la virtud de estos dos mundos, que son el de competencia y el de contratación pública. La contratación es el instrumento para que usted logre satisfacer un interés público, pero la contratación necesita la competencia. Nosotros tenemos que entender y apreciar el valor de los procesos abiertos, de los procesos competitivos, donde usted sabe que cualquier posible agente económico, sea él solo o en asocio, por consorcio con otros agentes, puedan ofertar y generar esa rivalidad necesaria para lograr las mejores propuestas posibles en la contratación pública. Y por eso es que hay que seguir insistiendo y seguir calando en que la gente que hace los pliegos de condiciones, los que definen las bases de los concursos, entiendan que a menor barrera de entrada, entre más sencillo, entre más fácil usted pueda promover un concurso para que entre la mayor cantidad de agentes económicos a proponerle al gobierno alguna propuesta, gana el país, o sea, gana el país, gana la competencia. La virtud de la competencia, la rivalidad que se genera con pliegos que motiven a los agentes económicos a ofertar, hay que saberla valorar más, ¿verdad? Y no complicarnos, ¿verdad? Y es donde viene el tema que uno le tiene que reconocer a los jerarcas. Es que me encuentro mandos medios que me dicen que coloque este tipo de cláusulas de admisibilidad, y usted se hace un mundo, ¿verdad? Y pareciera que el mayor mérito de la contratación va a estar en ver cómo filtra el montón de gente que puede en cláusulas de admisibilidad, para que cuando el jerarca diga, y bueno, ¿y a quién puedo adjudicar? De los 20 que llegaron solo quedó uno. ¿Cómo? ¿Y por qué quedaron los demás muertos? Por un tema con la experiencia, por un montón de cosas que no le aportan valor a la selección final. Y entonces el jerarca se queda atado de manos y dice, híjole, pero ya ofertaron 20 y solo me queda una opción. Y la opción que me queda es la más alta en precio, porque otros que sí cumplen se quedaron por cositas que no le aportaban valor. Entonces ahí es donde uno encuentra la molestia y uno entiende que verdaderamente tienen razón, pero no es un tema de la auditoría, de la Contraloría, es ahí en los mandos medios, ahí abajo en los que hacen los pliegos de condiciones, que le complican la vida a los tomadores de decisión. Sí, que le dicen, bueno, tantos kilómetros, tantos, no sé, tantas horas, digamos, de correr eso se ve un poco en el aeropuerto, digamos, de Liberia ahora, por ejemplo, que tuvieron que escoger y hay un problema ahí, lógicamente, ¿verdad? Si vos no hacías, si no tenías mucha experiencia, bueno, pero al final quedaron dos y de uno quedó uno, pero no es el mejor precio, posiblemente, ¿verdad? Pero tiene toda esa letrita menuda que a veces es peligroso, ¿verdad? Sí. Usted tiene que hacer un equilibrio. Usted dice, bueno,
A mí me dicen que tengo que hacer pliegos de condiciones con cláusulas de admisibilidad más flexibles. Pues sí, para favorecer la competencia. Usted entre más le quiera pedir a los oferentes, va cerrando más la capacidad de oferentes, de cantidad de oferentes. ¿Cómo soluciono yo favorecer aquí, tener muchos oferentes y no descuidar la parte de ejecución? Pues bueno, en la parte de ejecución, usted hace muy buenas cláusulas de sanciones económicas, usted hace un modelo de pago por desempeño, es decir, usted mejora esa parte de ejecución, ¿verdad? Donde lo puede. Ese es el filtro más importante. Ahí es donde usted tiene que cuidar el tema. Ahí es donde usted le tiene que decir al adjudicatario, vea. Usted necesita pasar tales pruebas de laboratorio, claro, tener tales certificaciones. Y entonces ahí es donde los oferentes van a decir, bueno, sí, yo sé que puedo ofertar, sé que puedo ganar, pero me espera una ejecución rigurosa, como tiene que ser. Sí, sí. Y ahí es donde van a decir, no, mejor no oferto, porque saben que iban a hacer algo que no era lo que esperaba el gobierno con el objetivo que andaba buscando en la contratación. Mejore la parte de ejecución, mejore la fiscalización, mejore los exámenes para recibir bien los productos, mejore ahí evaluar lo que está haciéndole el contratista, pero no se ponga en la parte de admisibilidad a filtrar con un montón de cláusulas que no le aportan valor. Póngale más cuidado a la parte de ejecución, ahí está el equilibrio, solo que no, lo hacemos diferente, ¿verdad? Nos ocupamos más, somos más felices excluyendo oferentes que estar aplicando rigurosamente los exámenes para cuidar mejor la ejecución de los contratos. Bueno, es una discusión importante. Yo creo que el referéndum este es un poco complicado porque mucho es inconstitucional, ¿verdad? Tienen que pasar primero por el Congreso, después no va a tener los votos, el tiempo es muy apremiante, el tema es, yo creo que hay que ponerse de acuerdo, o sea, si hay que arreglar el problema de la ley de Habdeba para que pueda hacer alianzas público-privadas y todo eso, yo creo que el Congreso está en la mejor disposición siempre y cuando haya transparencia y que haya competencia, ¿verdad? Como tiene que ser, un puerto como Caldera, es un megaproyecto de 400 millones de dólares o tal vez más. Bueno, pero arreglémoslo, pero salgamos, o sea, no podemos seguir paralizados, porque, pero con ciertas, como vos decís, donde haya competencia, donde haya transparencia, donde la auditoría después esté controlando que realmente, y en este caso la auditoría, bueno, todos los órganos contralores, digamos. Esta Contraloría tiene que ser estrictísima también en todo. No solo en el filtro de entrada, sino como vos decís, en el control del avance de las obras. Pero ya no podemos seguir como estamos, ¿verdad? Y si esto hay que hacer oficinas centrales, digamos, para el gobierno, la ciudad, ¿cómo le llaman la ciudad? La ciudad gobierno. Ciudad gobierno. Es casi ciudad-estado, ¿verdad? Pero es ciudad gobierno. Bueno, primero hay que revisar los costos, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Hay que revisar muy bien cuántos son los empleados públicos que ahora trabajan parte en la casa. Son muy distintos a lo que hace antes de COVID. Además, si vamos a reducir el Estado, ¿verdad? Pensar en que vamos a hacer más, vamos a compactar todo, ¿verdad? La recepción es igual para todos, las juntas van a ser iguales, los comedores también, en fin, como una empresa lo hace. Y ahí vas reduciendo costos, la seguridad. Sí. Pero yo no sé, nadie conoce bien o nadie ha discutido de cómo está estructurado este proyecto. Yo creo que el gobierno debe buscar un diálogo y una apertura de todos estos proyectos que sí son importantes, pero ahí tenemos muchas prioridades por delante. El problema es la seguridad, el problema de la educación, hay un montón de temas que tienen que existir diálogo, no enfrentamiento, no acusaciones a veces al sistema judicial o acusaciones
a los otros entes reguladores. O sea, algo tiene que haber, cambiar. Bueno, ya sabemos que nosotros, no ahora, hace 20, 25 años, venimos estando en un nivel de infraestructura ferroviaria, aeroportuaria, de vialidad crítico, ¿verdad? Ocupamos los últimos lugares en Latinoamérica y se habla de un nivel de inversión de por lo menos 3.500, 4.000 millones de dólares año a año de forma consistente por unos 15, 20 años. Pero para eso hay que planificar. Pero hay que planificar. Yo creo que ahí hay que mirar un poco un tema que sigue siendo grave. El Consejo Nacional de Concesiones ha sido inútil, no ahora, hace años sigue siendo un tema crítico. Yo creo que hay que poner la mirada a reconstruir la idea de un órgano que verdaderamente promocione y le dé cabida a las alianzas público-privadas. Los países como Chile, Colombia y otros han contestado el problema de infraestructura con órganos bastante flexibles en la operación de las alianzas público-privadas. Nosotros somos un país que sí o sí necesitamos creernos el tema de la alianza público-privada. Claro que hay créditos y hay que agradecer que el BID y el BCE aportan temas de créditos o el Fondo Monetario. Sí, pero eso, no está la solución, pero eso tiene un límite, ¿verdad? Hay un límite de endeudamiento. Y los temas grandes de infraestructura nuestros siguen estando en que o le damos cabida a las APPs o nosotros vamos a seguir ahí lamentablemente pegados. Habdeba, CONAVI, el MOP, el ICE, son entidades que necesitan verdaderamente promover la alianza público-privada, pero para eso hay que aceptar, hay que reconocer y ojalá incluso hay una ley en el Congreso que me parece que es una buena iniciativa de la ley marco de alianzas público-privadas, eso hay que sacarlo adelante. Si nosotros no nos creemos el tema APP, si no reconstruimos la institucionalidad detrás de este tema, ahí vamos a tener un faltante importante para poder cambiar la realidad de infraestructura. O sea, el presidente actual tiene un verdadero problema en infraestructura, lo tuvo Carlos Alvarado, lo tuvo Luis Guillermo Solís, lo tuvo Laura Chinchilla, no lo hemos solucionado, hay que solucionarlo y no es un tema de ley en cuanto al asunto de los procedimientos de contratación, porque hoy por hoy se pueden hacer APP, sí, es el tema de la capacidad humana. ¿Por qué el Consejo Nacional de Concesiones no ha avanzado? Porque ahí nunca estuvo la cantidad de recursos humanos, ni está la gente especializada para hacer verdaderamente proyectos de alianzas público-privadas. Eso hay que cambiar. Y hasta la misma estructura de su junta directiva, o sea, la forma en que están todos los ministros y el presidente del Banco Central. Bueno, hay un montón de complicaciones. El modelo colombiano puede ser una muy buena mirada de cómo lo hizo. Ese consejo donde participa el sector privado, participa el sector público, el sector inversionista. Ahí hay que mirar muy buenas enseñanzas. La OCDE ha recomendado mucho cómo hacer muy buenas ideas de estrategia de política pública en materia de inversión privada. Es decir, hay formas de hacerlo. Hay que aceptar que si hay que hacer algunos ajustes en la parte de concesiones, en la parte del marco legal de las alianzas público-privadas, pero nada ganamos con hacer ese cambio legal si no solucionamos el poder abrir, el traer el mejor recurso humano, la gente más competente. Hay que pagar ese recurso para efectos de empezar a solucionar el problema que tiene el gobierno. Bueno, Cristian, encantado de volverte a ver creo que hay que dejar un mensaje claro en esto. Yo sí soy creyente de las APP. No son una privatización como creen muchos, ¿verdad? Correcto. Porque es muy fácil decir, están privatizando. No privatizando. ¿Acaso cuando usted contrata la limpieza del jardín, o sea, cuando usted contrata un jardinero o la limpieza o la seguridad, ya privatizó? No. Eso es una forma de simplificar toda la operación. Y eso es algo que es importante, esas alianzas, si uno mantiene la propiedad, porque la carretera, el aeropuerto es de nosotros, la carretera es de nosotros, pero nos cambió la vida. Bueno, muchas gracias.
Con gran gusto y solamente mantener el tema, hacer un diálogo siempre constructivo, ¿verdad? Con la Contraloría y todos, nada ganamos con estas contenciones. Sí. Diálogo constructivo es lo que ha hecho grande a Costa Rica.